Veis toda la pantalla, ¿ok? Vale. Bueno, pues primero quiero presentaros esta frase. Esta frase de... A ver, porque estáis todos en medio. De Hermann Hesse. Esta frase de Hermann Hesse que dice algo que creo que es muy importante. Yo hoy aquí la hago mía, porque te puedo decir que nada te puedo dar que no exista ya en tu interior, que no te puedo proporcionar ninguna imagen que no sea tuya y que solo te estoy ayudando a hacer visible tu propio universo. Esta es una frase que todos los que trabajamos apoyando, acompañando, facilitando a otros, podemos hacer nuestra. Y estos somos coach, terapeutas, psicólogos, porque realmente todo está en nuestro interior. Y el niño interior, evidentemente, también está en nuestro interior. Con abrazar a nuestro niño interior, lo primero que es importante es tomar conciencia de que la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. ¿Qué significa esto? Pues significa que si no se hace un trabajo consciente para ser mejor persona, no va a suceder jamás de una manera automática. Es decir, podemos saber y escuchar mucho, podemos leer, podemos, no sé, vernos 50.000 YouTube, lo que queráis, pero tiene que haber un esfuerzo personal a la hora de que eso se haga vida en nosotros y por lo tanto se produzca esas transformaciones y esos cambios que todos deseamos. ¿Qué es el niño interior? Vamos a abordar ahora esta parte tan importante. ¿A qué llamamos qué es el niño interior? Mirad, el niño interior es un concepto que es nacido de la terapia gestáltica o de la Gestalt, como queráis. Y para la Gestalt, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y más sensible de nuestro yo. ¿Cómo se forma? Pues se forma fundamentalmente a partir de experiencias, pero ojo, tanto de las positivas como de las negativas, porque habitualmente hablamos siempre del niño interior herido y evidentemente es al que tenemos que sanar, pero también hay un niño interior sano. Entonces hay experiencias tanto positivas como negativas que van forjando sobre todo en nuestros primeros años de vida. Es la parte más inocente, la parte más auténtica, es lo que llamamos nuestra esencia, algo con lo que nacemos. Y en ella va a haber los talentos, la creatividad, la curiosidad innata. Y dependiendo del tipo de experiencias y de cómo vayamos haciendo la interiorización de las mismas, el resultado va a ser un niño interior que puede ser o un niño alegre, optimista, sensible, o puede ser un niño miedoso, huraño, irascible. El niño interior es esa parte antigua de nosotros, de nosotras, que sin embargo aparece en nuestro presente a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos en las situaciones en las cuales se activa. Tenemos que tener en cuenta que el niño interior se va a ir escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, pero va a reaparecer en determinadas circunstancias. Si bien es cierto que la mayoría de las personas no tienen para nada idea de que exista un niño interior, no se percatan de ello, lo cierto es que en muchas ocasiones es el niño interior quien determina cómo respondemos. Y para que esto quede claro, os quiero presentar una historia. Quiero pediros que imaginéis esta pequeña historia. Es una tarde apacible, una buena tarde como la que ha podido hacer hoy. Y a nosotros nos gusta conducir, a ti te gusta conducir. Y coges el coche
porque decides que vas a salir un rato a darte una vuelta. Vas a ponerte en carretera. Así que tomas tu automóvil e invitas a ese paseo a un pequeño, a él o a ella, que se acomoda en el asiento del copiloto. Os ponéis los cinturones de seguridad y arrancáis. Y vais tranquilamente por la carretera. Sin embargo, esa tarde que parecía tan buena, de repente empiezas a ver que el cielo se ha nublado, que hay unas nubes tremendas, que hay, bueno, se está oscureciendo y empieza a llover. La cosa se pone fea. Empieza a llover y empiezas a ver ya que la carretera deja de tener visibilidad, que los faros de los coches que vienen de frente te empiezan a deslumbrar, que hay una cortina de lluvia impresionante, que no sabes cuándo hay una recta y cuándo hay una curva. Y ya tu espalda no está cómodamente reclinada sobre el asiento, sino que te pones tenso. Tus manos se agarran firmes, firmes, firmes al volante, porque te das cuenta de que ahora necesitas mucho, mucho más control. La situación es delicada y en ese momento decides, sin pensarlo, te tiras al arcén y paras el coche. Y le dices al pequeño que te acompaña: mira, querido, esta situación se está poniendo muy fea. Así que te voy a pedir que por favor te pases al volante y seas tú quien conduzca. Realmente es ridículo, ¿verdad? Es absurdo que pidamos al niño que coja el volante en la peor situación. Y sin embargo, esa es la actitud que generalmente se toma cuando hay que manejar una tormenta emocional. El adulto se siente abrumado, le desborda la situación y entonces aparece de una forma automática e inconsciente, aparece el niño interior herido para manejar la situación. Vamos a ver ahora qué son las heridas emocionales del niño interior. Las heridas emocionales del niño interior son una especie de lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Las heridas emocionales del niño interior van a obedecer a un pasado infantil realmente traumático. Es posible, pero otras veces van a responder a distorsiones en la interpretación de la realidad que ha hecho el niño. Es decir, cuando somos niños, tenemos que recordar una cosa que es muy importante. Cuando somos niños, somos muy buenos captando impresiones y teniendo sensaciones, pero somos bastante malos interpretando. Así que puede darse una interpretación que no sea la correcta y, sin embargo, provocar una herida. Los seres humanos aprendemos a interpretar el mundo que nos rodea en nuestros primeros años, en esos, pues fundamentalmente en esos 7 primeros años de nuestra vida. Y nuestra particular interpretación de la realidad va a estar influida por el entorno familiar, por el contexto sociocultural y socioeconómico, por nuestras propias experiencias, por nuestra forma de ser. Y todos tenemos un pasado. Y aunque este pasado ya no exista, se haya quedado atrás, las experiencias vividas de la infancia son las que van a marcar nuestro carácter. Y en esto quiero hacer una puntualización también, porque hay veces que se confunde. Hay gente que confunde personalidad con carácter, con temperamento, como si fueran todo lo mismo. Y no es cierto. Es muy fácil de entender. El temperamento es aquello que traemos, es aquello con lo que venimos, es aquello que además tiene componentes de ADN, componentes genéticos. El carácter es aquello que adquirimos, aquella forma de interpretar y de tener vivencias que vamos acumulando, las creencias, los valores, lo que va conformando lo que es el carácter.
Y la suma del temperamento más el carácter es la personalidad. Así que la personalidad juega con esos dos componentes. Bien, una vez dicho esto, que era un inciso dentro de lo que estaba presentando, quiero empezar a hablaros de las heridas emocionales de la infancia. ¿Cuáles son las heridas emocionales de la infancia? Bueno, ya sabemos que la infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestra vida. Yo creo que lo habéis oído miles de veces. No sé si nos lo creemos, pero oído lo hemos oído. Y hay infancias que son relativamente felices, pero casi todos hemos vivido en alguna ocasión situaciones que nos han marcado, situaciones que nos han dejado alguna herida. Y digo de herida que no cicatriz, porque cicatriz es lo que ocurre después de sanar la herida. Voy a hablar de 6 heridas fundamentales, 6 heridas emocionales de la infancia. Hay autores que hablan solamente de 5, hay autores que llegan a hablar de 8. Yo voy a hablar de 6 heridas, las 5 fundamentales y una más que probablemente es porque a mí me resuena especialmente. Bien, la primera herida emocional de la infancia, del niño interior, va a ser la herida del abandono. ¿Qué es la herida del abandono? Pues la herida del abandono es la que despierta el sentimiento más desolador en el niño, porque sentirse abandonado es probablemente la vivencia más aterradora que tenemos, además no solamente como niños, sino como especie. Es decir, tenemos un cerebro reptiliano que recuerda perfectamente que el abandono significa no sobrevivir. Por lo tanto, hay un miedo ancestral a ser abandonado, a ser alejado, separado del grupo, de tu familia, de tu tribu. La herida del abandono es una herida que se puede producir por un abandono efectivo, porque tus padres, porque tu madre te abandone. Pero también se puede producir sin que haya un abandono físico, que no te hayan abandonado físicamente. Si el niño interpreta que sí que hay una dejación o una falta de cariño y de atención. Es más, el niño, ya os he dicho que el niño tiene dificultad para interpretar. No le es fácil interpretar y por lo tanto muchas veces se equivoca. De tal manera que puede producirse situaciones por las cuales un niño, por ejemplo, tenga que estar con sus abuelos, le dejen con sus abuelos, por ejemplo, ante la enfermedad de una madre. Y sin embargo, el niño, que lo han querido proteger, porque por eso le han llevado a estar con los abuelos, el niño pueda vivir esa situación como una situación de abandono. Hay otra realidad, y es que 2 personas viviendo la misma situación, pueden no llegar en un futuro al mismo punto. Y por contrario, también ocurre que 2 personas viviendo situaciones completamente diferentes lleguen al mismo punto. Esto nos lo explica la teoría sistémica. Y efectivamente, quienes tenemos la experiencia de haber hecho muchas sesiones de terapia, de coach, de haber estado con personas, sabemos con nuestra sorpresa también que pasan estas cosas. Entonces, al final estamos hablando de interpretación y la interpretación es una cuestión que es personal, no es imaginación, es interpretación, es cómo tú entiendes lo que está ocurriendo. Para quienes han experimentado el abandono, la soledad es el mayor enemigo. Y muchas veces esta vivencia va a provocar en el estado adulto que sufran una dependencia emocional que incluso les lleve a tolerar lo intolerable.
Es cuando estamos hablando de esas relaciones tóxicas de las cuales hay personas que no salen, y no solamente no salen, que si salen, repiten. Y la otra manera, la otra forma que tiene el adulto a veces de vivenciar esa herida es rechazando, es decir, abandonando él a los demás para no volver a vivir el abandono. Es decir, echando fuera de su vida a personas para no vivir que le abandonen. Abandona antes de que le abandonen. La herida del abandono, ¿cómo puede sanar? Pues la herida del abandono sana fundamentalmente trabajando el miedo a la soledad. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue fundamentalmente pasando tiempo de calidad contigo mismo, realizando actividades que te gusten y practicando el autocuidado, el autocuidado personal. Tienes que tener en cuenta que es el niño interior y no el adulto el que teme que lo dejen. Y tú puedes trabajarlo. Hay muchas de estas heridas que las puedes ir trabajando. Y si es el caso, perdón, si es el caso de que son tan profundas que no puedes tú solucionarla, busca ayuda, porque están condicionando toda tu vida y el poder vivir en plenitud. Vamos a abordar ahora la segunda herida que os presento. Os voy a presentar la herida del miedo al rechazo. La herida del miedo al rechazo es, junto con la humillación, con la herida de la humillación, auténtica mina para la autoestima. Socavan completamente la autoestima. Si hay dos heridas que hacen gran daño a la autoestima, son la herida del miedo al rechazo y la herida de la humillación. ¿Qué es la herida del miedo al rechazo? Pues vais a entenderlo de una manera muy sencilla. Si un padre habla constantemente de que su hijo es un estorbo, le hace creer que no es el hijo que esperaba, le compara, le califica de estorbo, de algo que tiene poco valor, el niño va a terminar creyendo que efectivamente él sobra en esa familia, que él estorba en esa familia, que él es un incordio para esa familia. Y cuando el niño siente que a sus padres no les gusta cómo es, va a sentirse rechazado. ¿Dónde está el origen de esta herida? Pues el origen de esta herida está en esas experiencias de no aceptación incondicional por parte de los padres, por parte de los familiares cercanos y en la medida en que el niño va creciendo, también por su grupo de iguales. El rechazo es una herida que también se vive con los compañeros de colegio, con los amigos en el parque cuando no te dejan jugar. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas, porque implica no solamente que se rechazan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestra forma de ser, sino, en definitiva, se rechaza nuestra propia persona. Y por lo tanto, cuando se ha sentido que no nos querían lo suficiente, que no tiene que ser cierto, ojo, pero el niño ha interpretado que no se le quería lo suficiente, el niño ha interpretado que se le estaba rechazando, el niño ha interpretado que molestaba. Pues cuando hemos pensado esto, esas señales, vamos interiorizando e interpretando todo el resto de nuestra vida a través de ese filtro, de ese filtro de no amor, de ese filtro de no perdona, ha habido una persona que ha levantado la mano, yo al final os contesto a lo que queráis, ¿de acuerdo? Es que tengo aquí el chat, lo tengo en este otro ordenador, por eso miro para el otro lado. Bien, las personas que sufren el rechazo en esta primera infancia van a tender de forma compulsiva a compararse con los demás. Van a ser personas que van a sufrir a la más mínima crítica. Son esas personas que son muy susceptibles,
que en cuanto se les dice algo se sienten ofendidos y van a mostrar una necesidad imperiosa de aprobación. Buscan denodadamente la aprobación porque es lo que les ha faltado. ¿Cómo pueden sanar? ¿Cómo puede sanarse la herida del rechazo? La herida del rechazo solo se sana si te empiezas a valorar y a reconocer. Si obvias de alguna forma a ese crítico interno que a veces está todo el tiempo machacando y puedes empezar a vivir una vida donde ganes mayor confianza en ti mismo, donde te sientas más capaz, donde puedas realmente conocerte, respetarte y quererte. La tercera herida que os voy a presentar es la herida de la traición o el miedo a confiar. La herida de la traición o el miedo a confiar. Como bien se dice, para un niño la traición de sus padres es una de las cosas más dolorosas. A veces los padres lanzamos promesas en parte, sin darle demasiada importancia y a veces no las cumplimos. Bien. Para el adulto esto puede parecer una tontería, pero para el niño no es ninguna tontería. Cuando un padre o una madre hacen promesas que no cumplen, el niño entiende que no puede confiar porque le han defraudado. La herida de la traición surge siempre que a un niño se le ha engañado. Y se le puede engañar bien con promesas que no se cumplen o bien con mentiras, evidentemente. Y cuando esta situación es repetitiva, cuando esta situación es algo habitual, es la forma de comportarse por parte de los adultos que están con el niño, va a generar en el niño sentimientos de aislamiento y de desconfianza. Y estos sentimientos de aislamiento, de desconfianza, van a provocar que la persona, cuando es adulta, tienda a tener una personalidad fuerte, una personalidad posesiva, una personalidad de desconfianza. En esta persona predominará la necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y a la lealtad, pero mal entendidas, distorsionadas. Y para sanar esta herida habrá que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y sobre todo la delegación de responsabilidades en los demás. Hay gente que no sabe delegar, que todo lo tiene que controlar y lo tiene que controlar porque teme que le defrauden, porque teme que no cumplan, porque teme que de alguna forma le hagan, volverse a sentir estafado. La siguiente herida que vamos a ver va a ser la herida de la represión y sobreprotección. Esta es una herida que yo la he incluido, pero que muchos autores no la incluyen. La herida de la sobreprotección es algo que en psicología se trata de forma separada o como un elemento ya en sí mismo, no tanto como una herida. Pero la verdad es que yo he querido traerla aquí porque parece que sobreproteger no tiene por qué producir una herida y sin embargo puede producir. Mira, la protección es ofrecer acompañamiento, es ofrecer apoyo, es que el niño sepa que siempre puede acudir a ese padre, a esa madre. En cambio, la sobreprotección del adulto lo que hace es adelantarse a las conductas del niño y no es tanto un acompañamiento como algo así como decir yo lo hago por ti. ¿Qué es lo que pasa con la sobreprotección? Con la sobreprotección lo que pasa es que lleva implícito un mensaje, el mensaje de no eres capaz, por eso lo hago yo por ti, tú solo no sabes cuidarte, por eso yo tengo que estar detrás de ti, tú te vas a equivocar, por eso yo tengo que estar contigo para que no te equivoques.
y en definitiva que el mundo es peligroso. Por eso es mejor que estés aquí conmigo. Es tan malo sobreproteger como reprimir. Y en definitiva porque son las dos caras o la misma cara, son dos heridas parejas, es decir, que van casi juntas, porque cuando proteges tanto, normalmente no permites que el otro se exprese, que el niño se exprese y que sea como es, que saque su esencia. Y por lo tanto va a ser represora tu forma de actuar. ¿Cuál es la frase que es más significativa a la hora de hablar de la sobreprotección? La frase, el tip más claro es cuidado, cuidadito, cuidado, no te caigas, cuidado con los patines, cuidado, no corras con la bici, cuidado, no te metas muy lejos que te va a llevar la ola, cuidado, cuidado, cuidado. Con tanto cuidado, lo que se provoca es inseguridad y miedo. Y por lo tanto, restamos al niño la posibilidad de experimentar, de vivir, de aprender, de equivocarse. No digo que le dejemos tirarse por un barranco, evidentemente, pero sí tenemos que dejarle explorar el mundo. Así que cuando los padres o los cuidadores protegen en exceso a un niño, pues la paradoja es que el niño puede convertirse en muy sumiso, en tremendamente sumiso, o puede convertirse en un rebelde. Porque cuando estiramos mucho del hilo, pueden pasar estas dos cosas. Bueno, con tanto cuidado el niño se convierte en dependiente, pero a veces uno cuando tanto le han cercado, le han reprimido, lo habitual es que salga por encima saltando como alguien rebelde. Y entonces pues buscará deportes de riesgo y buscará actividades que le pongan justo en la cara opuesta de lo que ha mantenido durante toda su infancia. La siguiente herida que vamos a abordar es la quinta herida de la tarde de hoy y es la herida de la humillación. La herida de la humillación. La herida de la humillación, os decía antes, que junto con la herida del rechazo eran las que socavaban de una manera impresionante la autoestima. Con estas dos heridas ya tenemos destrozada nuestra autoestima. ¿Cuáles son los tips de la herida de la humillación? Pues no seas torpe, pero mira que eres malo, eres un manazas, es que no sabes hacer nada, eres estúpido. La herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres le desaprueban y que le critican. Y todo esto afecta directamente a su autoestima, como hemos dicho. Hace de estos niños también unos niños dependientes, porque estos niños van a estar siempre dispuestos a hacer cualquier cosa para sentirse útiles, para ser válidos, para mejorar la imagen que se tiene de ellos, porque lo que se les está devolviendo es que tienes una mala imagen. Entonces, va a contribuir todas estas intervenciones, van a contribuir a alimentar su herida, porque su propio autorreconocimiento va a depender de la imagen que tienen de él los demás, que le devuelven los demás. Así que son personas, cuando son adultos, son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse así el cariño, la aprobación y el respeto. Tienen que buscar la manera de que los demás les quieran a cualquier precio y por lo tanto son las típicas personas alfombrilla. Esta herida se va a sanar mediante el perdón hacia las personas que lo dañaron. Entonces será muy importante hacer un trabajo de sanación haciendo las paces con el pasado para poder realmente empezar a valorarse como persona,
poder realmente asumir la responsabilidad de adulto, que el adulto asuma su responsabilidad de adulto y no deje que el niño interfiera y aparezca constantemente en su vida. Bien, la herida de la injusticia. Se me ha quedado atascado. La herida de la injusticia. La herida de la injusticia nos va a referir a ese concepto que además es un concepto cambiante, porque la injusticia no es lo mismo para un niño de 3 años, que para un niño de 3 años la injusticia es cuando no le prestan atención, cuando no le atienden a todas sus necesidades. Eso es para un niño de 3 años injusto. Pero cuando un niño ya tiene 8 años, la injusticia son otras cosas, ya no es tanto ese prestarle atención. ¿Qué será injusto para un niño de 3 años? Pues de 8 años. Para un niño de 8 años es injusto, por ejemplo, que él reciba un castigo por algo que ha hecho o que no ha hecho, mientras que, por ejemplo, su hermano no lo reciba por algo similar. Entonces, por ejemplo, el hacer regalos a uno de los hermanos y no al otro o no a los otros, o el tratar a los hijos de forma diferente, de tal manera que el resto se dé cuenta de que hay un hijo que es preferido, van a crear esta herida de la injusticia. La exigencia constante genera en los niños unos sentimientos de ineficacia, de inutilidad y por tanto la sensación de injusticia. ¿Qué es lo que va a pasar con esta herida? Esta herida emocional va a generar adultos rígidos, que son adultos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos de igual a igual. Son adultos que quieren imponer sus puntos de vista, que tienen mucha dificultad para escuchar al otro, que en definitiva piensan que ellos tienen la verdad y que sus valores son los que valen, los que cuentan. También este tipo de adultos va a tener una característica muy curiosa, al menos curiosa. Van a ser fanáticos del orden y del perfeccionismo, porque se han generado bajo criterios muy rígidos de autoexigencia. ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se cura la herida de la injusticia? Pues trabajando esa rigidez mental. Cuando alguien tiene mucha rigidez mental, tendrá que cultivar la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia los demás. Bien. ¿Qué es sanar al niño interior? Pues, como hemos dicho, sanar a tu niño interior va a ser realidad cuando cicatricen las heridas del pasado. Ya sabes que una cicatriz es algo que nos recuerda que algo nos dolió, pero que ya no nos duele. Por lo tanto, cuando esas heridas se conviertan en cicatrices, estaremos hablando de la eliminación de un dolor. Sanar al niño interior va a ser un camino de autodescubrimiento, porque vamos a tener que regresar en el tiempo para descubrir cuáles han sido esos eventos negativos que no hemos podido aún superar desde el punto de vista emocional y que nos mantienen atados al pasado. Cuando liberamos el dolor, vamos a ayudar a nuestro niño interior a sanar y vamos a poder mirar de frente y con esperanza al futuro. ¿Para qué es importante sanar estas heridas? Bueno, pues para casi todo. Desde luego, lo primero para nosotros mismos. Yo lo he puesto ahí en tercer lugar, pero para nosotros mismos. Vamos a empezar por nosotros mismos. Para mejorar nuestras relaciones de pareja.
Nuestros vacíos emocionales se deben fundamentalmente a esas heridas del niño interior, pero de tu niño interior y del niño interior del otro. Porque tú puedes trabajar de tu niño interior, pero no olvidemos que en una relación de pareja la forma realmente de poder avanzar es trabajando las dos personas en ese avance, en ese progreso. Así que tu niño interior vas a tener que trabajarlo para sanarlo, pero vas a tener en cuenta que también hay un niño interior herido en tu pareja. Para mejorar nuestras relaciones laborales, las figuras de autoridad y de peso en nuestra infancia y la forma de cómo nos afectaron generalmente se van a repetir luego con nuestros jefes y con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Para mejorar la relación con nosotros mismos, indispensable para recuperar el amor propio, la autoestima y el autoconcepto, que están en la base de todo lo que va a significar el poder tener una vida bastante sana y también una vida laboral. Es decir, una persona con una baja autoestima es una rémora para un equipo de trabajo, por ejemplo. Es muy difícil que un equipo de trabajo funcione con personas con baja autoestima. Bueno, es imposible. ¿Para qué más es importante sanar las heridas? Para ser mejores padres, para que quienes lo sois podéis ver en vuestros hijos comportamientos que os los reflejan y emociones que representan historias que no hay que repetir. Y en definitiva, para reconectarnos con lo que es el niño, con lo que decíamos que era el niño, para reconectarnos con la alegría de vivir, con la espontaneidad, con la creatividad, con la felicidad, con esas características del niño que cuando las sanamos, las devolvemos a este espacio con esas virtudes a nuestra vida. Ok. Bien. Yo voy a dejar aquí este tema. Este tema realmente da para muchos temas más. Solamente he abordado las heridas. En otra sesión hablaré de cómo trabajar para sanar esas heridas y sí, simplemente quiero hablaros de la visualización para conectar con el niño interior. Tenemos todavía 10 minutos y quiero dejar unos minutos para que podáis hacer preguntas. La visualización para conectar con el niño interior va a ser una de las cosas fundamentales porque nos va a posibilitar el empezar a conocer, el dar los primeros pasos para conocer a nuestro niño interior. Y hay que conocer a nuestro niño interior cómo es ese niño, cómo se manifiesta este niño en lo positivo y también qué problemas, qué dolores, qué situaciones vive negativas, qué situaciones vive con vergüenza ese niño. Porque esa es la forma de ir descubriendo al niño y poder ir trabajando nuestro niño interior.